víbora chillando mientras llega también el maestro Jaime Hernández, el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y libros de referencia que a pesar de que han sido publicados desde hace más de 10 años, están más vigentes que nunca, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. A las 5 de la tarde de lunes a viernes, ya sabe, el maestro Paco Cruz en sus videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Querido Paco, ¿cómo estás? Por cierto, ¿cómo sigues, maestro, de la herida? ¿Ya va mejor? Sí, Vicente, el sábado tengo revisión con el médico para que me retire los puntos de sutura y vea cómo está la muñeca, pero está bien, porque primero no se me rompió, no podría mover la mano. Tengo mucho cuidado, pero no, va bien, Vicente. Hasta el sábado Qué bueno. tengo revisión, pero va bien. Y luego, segundo, déjame decirte, aclarar de una vez, es lo que estamos haciendo, es opinión, que quede clarísimo. Y lo que hago en mis videocharlas es opinión. Opinión, análisis noticioso. Porque hay, de veras, Vicente, bueno, ya lo viste, hay un dramón en serio. Bueno, ni un culebrón de Televisa, no digo de TV Azteca porque la verdad son lo mismo, ni un culebrón sería tanto como están llenos de pánico, Vicente, pero hay una razón, yo digo, se les acaba el chayo, se acaba en serio. Decir la verdad tumbará al viejo y multimillonario negocio del embute, del soborno, y de aprobarse la propuesta que puso en la mesa la presidencia de la República, los medios, todos, prensa escrita, radio, televisión, los sitios internet o la prensa digital, como quieran llamarle, no podrán mentir, no podrán difamar, ni podrán, ni podrán presentar noticias falsas, Vicente. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso es este dramón, Vicente. Hay un dramón en serio. Me queda claro por qué, Vicente, verdaderamente me queda claro el chayo, como lo quieras ver, a los grandes periodistas, a los dueños de los medios, fue un gran negocio, es todavía multimillonario. Mira nada más que ahí que tenías en pantalla a Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, ella le ha entregado a los medios en sus años de gobierno más de 3,000 millones de pesos. Eso es un negociazo, Vicente, ¿y para qué? ¿Y para qué sirve esa cosa, Vicente? Bueno, pues sirve para manipular, para mentir, para disfrazar las noticias o para disfrazar la propaganda como noticias. Yo no sé si finalmente el Estado, mira, puro millonario, no todos, pero de la propaganda del gobierno, empezando por Aguilar Camín en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Enrique Krause, que vive de eso, de la lana que le entregan gobiernos opositores, Loret de Mola, que yo conozco algunas de sus mansiones en Valle de Bravo, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, ahí tienes a toda, pero mira, el punto es, no sé si verdaderamente se va a poder imponer alguna sanción o tipo de sanción o castigo a medios y periodistas por abiertamente mentir, por tergiversar o por difundir noticias falsas. Pero la propuesta de lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias les ha sido como un misil en las entrañas de la vieja prensa. De pronto, apenas apareció, provocaron esta propuesta, que es una propuesta todavía, hay que decirlo, propuesta de consulta o propuesta a consulta, provocó una respuesta virulenta, una agresiva, ofensiva contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Columnistas, dueños de medios, comentócratas de todos los calibres denuncian un supuesto intento de censura. Intentan disfrazar su miedo a que se acabe el negocio con esto. Cuando los objetivos principales del proyecto son clarísimos, aquí los vimos, Vicente, en su momento, aquí vimos todo eso. ¿Qué incluye el proyecto y qué es lo importante? Que las audiencias puedan distinguir claramente qué es información
información noticiosa, claro. ¿Qué es opinión, como lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué es análisis? ¿Qué es publicidad? ¿Qué es propaganda política? ¿Qué es contenido comercial? En otras palabras, si llegaran a aprobarse tales lineamientos, los llamados periodistas ilustrados, los conductores monstruo y sus medios, eh, estarán obligados a decirle a sus seguidores, escuchas, televidentes, como quieran llamarles, que lo que difunden, ¿qué es lo que difunden? Si es propaganda, que difunden mucha propaganda. Y se van a acabar las mentiras. Y aquí en este país las mentiras son un negocio, Vicente. Los concesionarios de radio y televisión, los dueños de la prensa escrita o nosotros mismos tendremos que mencionar qué es lo que estamos haciendo. Como aquí lo decimos, estamos haciendo opinión, ¿sí? No vamos a decir estamos haciendo hechos noticiosos, estamos analizando, pero para ellos es peligrosísimo, Vicente, porque muchos políticos de oposición, entre ellos Alito, muchos gobernadores compran eso de los periodistas, compran el tipo de contenido para presentarlo como difusión noticiosa. Ese es un negocio viejísimo, Vicente. No es nuevo. Tenemos periodistas que se hicieron multimillonarios. Podemos, por ejemplo, Jacobo Zabludovsky, que comerciaba cada línea que hablaba en la televisión y estaban al servicio del gobierno. El proyecto ahora plantea que no se difundan noticias falsas. Ya lo decía Luisa María Alcalde Luján cuando presenta histórico de noticias falsas, ¿no? En la captura del Mencho, ¿lo recuerdas? Aquí lo dijimos. Y debo decirlo quién, por ejemplo, Jalife difundió que Guadalajara estaba incendiándose. No puedes hacer eso porque además era mentira. Descontextualizan, presentan contenidos históricos como si fueran actuales o como lo decía Luisa María Alcalde Luján, había un bombardeo en Yemen y lo presentan como si fuera Sinaloa. Eso es terrible. Tenemos una vieja prensa acostumbrada al embute, al soborno, a cobrar por publicar, o en su caso, por mentir o por callar, por guardar silencio. Así que esta propuesta les está pegando en el corazón, Vicente, porque estás afectando el bolsillo. Hay que ver, ayer Reforma, lo presentamos aquí, claramente salió a oponerse, aunque le da voz a otros. Reforma lo publica Salinas Pliego, todo mundo le entró ayer, ¿sí? Pero yo quiero referirme, mira, es un tema viejo. Aquí lo hemos platicado cualquier cantidad de veces con Jaime Hernández. Y yo me refiero mucho a las palabras del extinto Papa Francisco para referirse a este problema de las negociaciones oscuras de la prensa. El Papa lo llamaba la coprofilia, ¿sí? Coprofilia y coprofagia. Algunos, decía el Papa, producen lo voy a decir como lo decía el Papa, producen caca noticiosa para que los escuchas, seguidores, coman caca noticiosa. Vicente, esas palabras del Papa, ¿eh? Pues no lo digo yo, del Papa Francisco, claro que ya se murió, pero eso es lo que hay en México, mucho, Vicente. Hay noticia basura o noticias que se producen como heces fecales, voy a decir, para que sea bien todo eso. Entonces, están asustados, Vicente, de aprobarse una propuesta de estas cosas, desaparecerían a los Carlos Alarraqui, los Carlos Loret de Mola, los Raimundo Rivapalacio, los Carlos Marín, los Pablo Iriart, sí, desaparecerían todos ellos, Vicente. Los dueños de los medios también tendrían graves problemas. ¿De qué va a vivir TV Azteca? TV Azteca miente todos los días. De pronto, si no hay un programa noticioso de TV Azteca en el que no mientan, Vicente, o incluso llaman a armarse. De pronto Televisa intenta disfrazar algunas cosas, pero también es lo mismo, ¿no? Entonces, una propuesta como esta acabaría con ese negocio multimillonario, Vicente. Por eso a mí, la verdad, yo te voy a confesar, ayer me estaba muriendo de risa de todas las tonterías que dicen. Sí, pero estamos Oye, llenos y Paco, ayer lo decían. Sí, Vicente. y nos podemos reír con la ayuda de la gente en redes sociales. Te voy a decir por qué.
porque a pesar de que digan, ahora resulta que para Morena no son benditas redes sociales. No, sí, benditas redes sociales que tienen memoria. Por ejemplo, le acabo de pasar a Marvel y a Ceci a ver qué nos tienen primero. Aquella conversación que sostenía Sergio Sarmiento con Solórzano y Carmen Aristegui, dicen que es de mayo del 2000, o la conversación de hace un par de años entre Carlos Alarraqui y Roberto Madrazo Pintado en Atypical TV. El que me digan primero, mi querida Ceci, porque son estos los que gritan censura. Estos son los que están defendiendo lo indefendible. ¿Les creemos a estos que dicen censura, Paco? ¿O les creemos a aquellos que decían que mentir era el camino? O sea, es que son unos hipócritas, unos, decía mi nana, fíjate la sabiduría popular, Paco, tú que vives en Pueblo, te vas a identificar. El pez por la boca muere, mijito, me decía mi nana. O sea, lo que digas puede ser tu sentencia. Cuidado con lo que hables, cuidado con lo que expreses, cuidado con lo que digas. Bueno, pues estos personajes no quieren hacerse responsables ni de sus dichos. Así que díganme, compañeras, si ya tenemos listos lo que rescata la gente en redes sociales, en las benditas redes sociales. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Sergio Sarmiento, que te decía, Paco, que hoy se rasga las vestiduras. No, 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 qué cosas de Sergio Sarmiento, que dice: los nuevos lineamientos de protección a los derechos de las audiencias pretenden sancionar a las emisoras que presentan información falsa. ¿Y quién decidirá que es falsa? El gobierno, por supuesto, dice. Y luego hoy, eso fue ayer, hoy, la 4T quiere castigar a medios que a su juicio no emitan información veraz y oportuna, pero ha construido su propia propaganda política a base de mentiras. ¿Qué decía en el año 2000 Sergio Sarmiento en las mesas con Carmen Aristegui y Solórzano, Marvel? A ver. Puede ser el funcionario de gobierno que te llama y te dice, esta entrevista es una irresponsabilidad, o esta forma de hacer las cosas es una responsabilidad. ¿Cuál debe ser? Porque los medios muchas veces mentimos, a veces adrede, y a veces por otro tipo de razones, por supuesto. Ah, cabrón. A veces mentimos deliberadamente, me suena rarísima, ¿no? Digo, yo creo que yo no veo cuándo hemos mentido deliberadamente. ¿Tú crees que o sea, por error. ¿Tú crees que ningún medio en este país ha mentido deliberadamente nunca? No me quiero meter con ningún medio, pero yo creo que aquí en Canal 40 mentir deliberadamente. No, yo estoy hablando de los medios en general, no estoy diciendo Canal 40, no estoy diciendo Televisa, TV Azteca, Imagen, los periódicos. Yo sí creo que se miente muchas veces en los medios y creo que se miente deliberadamente en algunas ocasiones. A ver, un ejemplo. Pero vamos a suponer un ejemplo, porque eso es provocador. Vamos a suponer que se mienta por razones de lo que tú quieras. Vamos a suponer que yo digo que una persona es culpable de narcotráfico y que resulta que no tengo pruebas para ello. Creo que la persona se puede defender, debería poderse defender por una ley de calumnia y difamación. Una mentira es una calumnia. Es una calumnia. La calumnia es un hecho falso atribuido a otra persona. Sí, lo que quiero decir, no estoy atenuándolo. No lo dije yo, no lo dijo Paco, lo dicen ellos. Y en la mesa estaba, si escucho bien, si reconozco voces, Ciro Gómez Leiva, Denise Merker, Joaquín López Dóriga. Y ahí estaba Sergio Sarmiento admitiendo que en la prensa se miente deliberadamente, como decir que alguien es narcotraficante sin pruebas. Mi querido Paco, o sea, a ver, y solo por no dejar. Lo tiene lo de Alarraqui y Roberto Madrazo, a ver si lo tienes, Marvel. A ver si ya está preparado. Bueno, cuando lo tengan preparado, Marvel y Ceci, mi querido Paco, pero ahí está el que hoy en las páginas de Reforma y en sus calumnias, en sus columnas, se queja, pone en entredicho. Bueno, ya está. Me dicen que ya está lo de Alarraqui con Roberto Madrazo. Échelo.
Vamos, compañeras, a ver y escuchar Yo parte de lo que tenía, rescatan. como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea. A ver, Paco, ahora sí te escucho, maestro, porque estas benditas redes sociales sí tienen memoria y guardan cuidadosamente estas declaraciones. Antes de que me des tu opinión, déjame saludar también a Jaime Hernández. No, no la estoy haciendo de emoción, no se enojen. Pues yo qué culpa tengo que escalonadamente pasen las cosas aquí en Sin Censura. No, no la estoy haciendo de emoción. Ya llegó el maestro Jaime Hernández. Décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Ahí lo espera de lunes a viernes el querido Jaime junto a Hildy, su compañera de vida, y también la querida Lourdes, periodista de larga trayectoria. Mi querido Jaimito, me agarraste yendo con el maestro Paco y luego me regañan a mí porque piensan que yo lo hago a propósito, pero te saludo con mucho gusto, hombre de negro. ¿Cómo estás? Good morning, ladies and gentlemen. ¿Cómo están, queridos amigos? Oiga, qué interesante está el debate, ¿no? Cómo se están defendiendo como gatos panza arriba, ¿eh? No quieren perder sus privilegios, no quieren perder su derecho a mentir, su derecho a calumniar. Así es que va a estar muy interesante. Tú lo has dicho. Sí, y yo creo que hay que, a veces, ¿sabes? Aquí te das cuenta, cuando escuchas los argumentos que se están publicando, lo mismo en Reforma, en el Universal, en los medios de comunicación como Televisa o TV Azteca o ADN, te das cuenta que desde hace tiempo esta gente que se dedica al negocio de los informativos, de los programas de análisis y opinión, desde hace mucho perdieron el norte, no saben realmente lo que es el periodismo, ¿no? Este viejo oficio que consiste en separar el grano de la paja. No tienen idea de lo que es un código deontológico, no tienen idea mínima de lo que es la decencia, la honestidad, la ética, ¿no? Porque yo creo que lo que habrían que tener en cuenta todo mundo, nuestra sociedad, es que los medios de comunicación no son, no representan un beneficio para una sociedad democrática por el solo hecho de existir, ¿no? Porque hay gente que dice, no, sí hay muchos medios, sí, sí, pero la mera existencia de estos medios de comunicación, de comunicadores, de comentócratas, no representan un beneficio para la sociedad democrática por el mero hecho de existir. De la misma forma que a veces la lluvia no siempre beneficia las cosechas, ¿no? Sino que puede incluso arruinarlas, ¿no? Porque una prensa mercenaria, una prensa vendida, una prensa demagógica y corrupta puede arrasar todo un territorio y producir un pueblo tan vil como ella misma, ¿no? Y yo creo que a veces se nos olvida que, a diferencia de lo que ocurría hace un siglo, siglo y medio, los medios de comunicación ya no son el cuarto poder, ¿no? Ya son algo mucho más importante, son el espacio donde se crea el poder. Por eso, de ahí la importancia y los grandes dueños de los grandes medios de comunicación se percataron de esto. Es decir, ¿para qué voy a estar sobornando al director de un medio? ¿Para qué voy a estar sobornando a un reportero, pagándole un chayo? No, 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 mejor compro el medio, ¿no? Como ocurrió con Reforma, como ocurrió con Excelsior, como ocurrió con la radio. Entonces, yo creo que, y además, cuando tú compras un medio de comunicación, lo que hacen es, a ver, vamos a contratar al señor Francisco Cruz
para que siempre hable a favor mío o a Vicente Serrano para que diga lo que yo quiera. No, esos cabrones van por libres, ¿no? Esos no los puedo poner un collar al cuello y andarles jalando o corriéndoles o maltratándolos o gritándoles, porque esos van por libres, ¿no? Vamos a contratar a sicarios de verdad, a gentes que creen en la mentira, cómo usar la mentira. Ahí tenemos el caso de Carlos Loret de Mola, tenemos el caso de Héctor de Mauleón, el caso de, la lista es larga, Lourdes Mendoza, y ahora con las redes sociales y estos programas, de repente Carlos Alarraqui, como ya no pudo tener su agencia de publicidad porque ya nadie lo contrataba, dice, no, pues tengo que buscarme la vida, voy a crear un canal de televisión donde invitar a gente tan vil, tan mercenaria, tan radical, tan dispuesta a incendiar la nación como yo, porque estoy ardido, estoy enojado, ¿no? Y cuando tú das protagonismo a tertulios en programas como La Raquel en la Mañana, a predicadores inflamados, pues lo que vas a hacer es sí, a seguir radicalizando a la ciudadanía. Y eso crea una postura política, ¿no? Los seguidores de Alarraqui, los seguidores de toda esta gente azteca, todo, son gente envilecida, ¿no? Gente gente a la que tú le estás diciendo continuamente, no, Andrés Manuel López Obrador está escondido y van a venir a secuestrarlo porque está metido con el narco, ¿no? Entonces tú estás creando sospechas continuas sobre tu semejante, despiertas sospechas continuas sobre la gente que no piensa igual que ti o no ve el mundo como tú. Y cuando haces esto, rompes el consenso básico, rompes el contrato social y anulas la discusión, anulas el debate público. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues creas un ejército de ultrarradicales, de gente envilecida, dispuesta a ensañarte. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos con el fenómeno de Donald Trump? ¿Cuánto loco hemos visto que es capaz de atentar contra inmigrantes, que es capaz de atentar contra las clínicas donde se ayuda a resolver un aborto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a gente que atenta contra la vida del otro? Por ejemplo, con esta congresista demócrata a la que atentaron contra su vida porque ella estaba en contra de las armas. O sea, creas tú un tejido social dominado por el fanatismo, ¿no? Los partidos políticos ya no son partidos políticos, son sectas, y estas sectas necesitas continuamente estar alimentándolas con el odio. Por eso hoy las redes sociales se nutren fundamentalmente del odio, ¿no? Vamos a odiar a nuestro semejante. Y YouTube y las redes sociales, sí, odio, quiero más que indiferencia y odio y continuamente, y así se nutren. Y entonces, ya con esta iniciativa, que ya estaba viendo lo que publica esta mañana el Universal, bueno, están desatados, dicen que es anticonstitucional, ya a estas alturas, dicen que esto sí que se excede este intento de regular los medios, y claro, ¿por qué? Porque les estás arrebatando el derecho a mentir, ¿no? El negocio de mentir que les beneficia tanto a ellos. Yo creo que vamos a ver un intenso debate porque tenemos a la gente que han vivido de la mentira, la mentira, la patraña, el odio es hoy un gran negocio, no importa cuánto mientas. Hemos visto cómo Raimundo Rivapalacio miente todos los días, hemos visto cómo casi todos los columnistas del Universal son expertos en el arte de la mentira, de exterminar políticamente a alguien. Así es que va a estar muy interesante
Y yo creo que se puede estar a favor y en contra de los lineamientos, opinar, por ejemplo, que se quedan cortos, opinar que sería mejor de esta manera, así o asado, ¿no? Pero lo que sí que es urgente es terminar con este ambiente de envilecimiento de la sociedad mexicana, de este ambiente de creado, son castillos creados con mentiras. En eso se han especializado los grandes medios de comunicación y por eso esta reserva, porque como decía bien el maestro Paco Cruz, se les acaba el negocio, se les acaba el chayo, porque ¿quién no va a pagar para que un medio de comunicación, un columnista, se dedique las 24 horas del día a mentir, a difamar, a lanzar mentiras? Y yo creo que estamos en una época en la que los grandes medios de comunicación han desatado los demonios en lugar de apelar a lo mejor de nuestra naturaleza. Así es que yo estoy a favor de estos nuevos lineamientos, a pesar de que puede estar en desacuerdo con ciertas partes de esta iniciativa, pero evidentemente ya quienes han vivido de la mentira, de la difamación, andan como ratas en quemazón. Así es, y dice la gente en el chat, mi querido Paco, mi querido Jaime, cómo estoy disfrutando escucharlos que ellos solitos se matan. Políticamente hablando, mediáticamente hablando, ¿no? Ellos mismos han dicho lo que hoy debería de estarse debatiendo. Ahora sí que al cliente lo que pida. Ahí va otro ejemplo, el Güero Castañeda. ¿Se acuerdan cuando dijo, a ver, échalo, Marvel, esto? Creo que ya lo tiene. La guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, no me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que... Irse negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo. Maestro, sírvase, maestro Paco Cruz. Ahí están por lo menos 3 ejemplos claritos. Y nada más por no dejar a Alito Moreno. Ay, canta y no llores. Cómo está llorando Alito Moreno esta mañana. Le queda lo de la Llorona para acabar pronto. Mi querido Paco, ahora sí te escucho. Más, regresemos con la prensa, pero le tumbaron los dientes a Alito, ¿eh? No puede probar nada, pero estamos en eso. Fíjate qué tan lucrativo, Jaime lo conoce bastante bien, sabe, Jaime como yo estuvimos adentro de esos periódicos, él en algunos, yo en otros, pero coincidimos en la forma de que los vimos trabajar a esos grandes monstruos, ¿no? Pero el negocio es tan serio que, por ejemplo, Joaquín López Dóriga, con otros periodistas de su calaña, debo decir, formó las empresas Astral y TV Ana Leal, y a través de estas razones sociales, él y su entorno comercial, que incluía a otros periodistas, recibieron millonarios contratos de publicidad y servicios de comunicación, es decir, recibían propaganda de políticos y ellos las transformaban, les presentaban como noticias. Eso pasó en 2 gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y antes recibían negocios, recibían lana por muchas cosas de esas. Hay que ver, conocemos a Jaime y yo su carrera quizá desde López Portillo, a lo mejor un poco antes, pero en López Portillo ya lo rescatamos bastante bien de cuánta lana recibía. ¿Y qué hacía con estas empresas? Pseudoperiodismo. Formaban parte o paquetes comerciales contratados sin que el público supiera que se trataba de información, propaganda pagada. Es un negociazo. Y también quien entraba ahí, Federico Arriola, a través de Sendero Tecnologías, operadora del Sendero del PG Noticias, ¿no? Fue una especie de, no sé si se puede decir, pionero de la monetización
de la información pública presentada en esa manera. Recibían cuantiosos recursos en convenios de publicidad estatal y federal, propaganda que presentaban como noticias. Ya después le vendió parte a Televisa, ¿no? Pero esa también pseudoperiodismo, porque intercalan tramposamente líneas editoriales favorables a ciertos candidatos políticos, funcionarios o gobernantes dentro del flujo informativo. Y eso es mucha trampa, porque es propaganda. O tienes, por ejemplo, un viejo conocido de los tres, el chileno Pablo Iriart Lebert, pinochetista, salinista. Él formó una empresa que se llama Comunicaciones Estrategia, estudios de comunicación, y hacía lo mismo, una especie de firma de consultoría e intermediarios para obtener contratos para el diseño de propaganda presentada como noticias. Él tenía contratos con secretarías de Estado y otras instituciones gubernamentales. Y otra vez, se dio periodismo. Sus columnas de opinión y participaciones en mesas de análisis solían alinearse con esta compra de narrativas, ¿no? Enrique Krause, por cierto, a través de Editorial Clio, libros, videos, Editorial Vuelta, Letras Libres, aunque enfocado al ámbito académico, hacía lo mismo. Presentaba trabajos propagandísticos como si fuera editorial, sí, como si fuera información. Es pseudoperiodismo también, o propaganda cultural, como quieran llamarle. Él es clarísimo que por ejemplo, sus audiovisuales, no solo sus revistas, que transmitía o transmite a veces en televisión abierta, son historias compradas de instituciones o por instituciones o figuras que con financiamiento propagandístico para moldear la cultura colectiva. O tienes voy a decirlo así, fíjate, aunque luego Jaime se va a enojar conmigo, al consentido de Jaime Hernández, Raimundo Rivapalacio. Él creó una empresa que se llamaba Estambrera, de eje central. Y él creó esquemas de consultoría en inteligencia de medios y portales informativos que recibían asignaciones de presupuesto público a través de contratos directos en comunicación social. Otra vez pseudoperiodismo. Es para mentir o para callar también, porque eso también es un gran negocio. Y si no, la historia de Carlos de Negri nos puede dar señales sobre eso, ¿no? Así que ellos lo que hicieron, hay siempre una línea, una frontera entre el análisis político independiente y la noticia y la propaganda. Pero ellos la hicieron muy difusa, de tal forma que Raimundo presentaba propaganda como si fuera noticia. Yo les he platicado porque conozco el caso. En 2000, en el gobierno de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, ¿sí? Debe haber sido 2008. Raimundo Rivapalacio entraba directamente a la oficina de Enrique Peña Nieto sobre la calle Lerdo o avenida Lerdo en Toluca. Entraba con Peña Nieto y cuando salía cruzaba la plaza, el Zócalo de Toluca a comer tortas en la vaquita, y después yo a los 3 días o 4 leía sus columnas todas favorables a Enrique Peña Nieto. Yo decía, es un asesino, es un pillo todo, pero lo pintaba Raimundo Rivapalacio como un hombre de Estado, ¿no? Y en este esquema de comunicación, esos viejos periodistas crearon muchas empresas que contrataban propaganda y la vendían como noticias, programas noticiosos, columnas en la prensa escrita. Es un cochinero, es el pseudoperiodismo. Así que el gobierno adjudicaba contratos directos a estas empresas y luego se vendía la presentaban como noticias. Pero aquí hemos hablado mucho, ¿se acuerdan de marzo de 2011? ¿Cuántos? 700, poco más de 700 medios y grandes periodistas se reunieron ahí ¿dónde fue? En el Alcázar de Chapultepec. Se reunieron. ¿Quiénes fueron los conductores? Sergio Sarmiento y Carlos Loret de Mola, para modificar
la difusión de noticias del crimen organizado, es decir, para manipular, para esconder, convocada por Felipe Calderón por orden de Genaro García Luna. Ese es el negocio. A mí me impresiona que Jaime siga pobre cuando pudo haber entrado al negocio. Él nos puede platicar eso. Por eso están tan enojados. Eran miles de millones. Todavía, oye, hay que verlo, hay que ver el gobierno de Denise ahí en Guanajuato. Miles de millones de pesos. Y si entras a Chihuahua, el gobierno de Maru Campos, miles de miles por miles miles de millones de pesos dedicado a esto, a manipular, a comprar silencios. Hay que ver sus coberturas, Vicente y Jaime. Definitivamente. Oigan, por cierto, quiero, más allá de lo que ustedes vayan poniendo en la mesa, dejar esto claro, porque, a ver, ¿cómo lo digo? Después de la entrevista que me concede Jaime Bonilla, que nos concede Jaime Bonilla, se solicitó, bueno, déjenme primero escuchar la opinión de Jaime y voy y regreso porque me dicen que la señal empezó a sufrir la calidad de la imagen. Te escuchamos, Jaime, y así no Déjame, interrumpo el Jaime, flow. Vicente, y déjame hacerte otra pregunta, Jaime, para que vayas ahí en el, como dice Vicente, en el flow, No, es que, mira, para ir ahí mismo, ¿cómo, Jaime, te puedes abstener o salirse de un negocio tan millonario? ¿Cómo? eh, Tú estuviste en los grandes periódicos y viste cómo se corrompían los periódicos. ¿Qué haces para no corromperte viendo tanto dinero fluir por ahí? Sí, mira, yo creo que, híjole, esta es una buena pregunta. Yo creo que aún recuerdo que por ahí del año 2000, sí, fue en el año 2000, eh, eh, se armó un gran debate en el seno de la Unión Europea sobre la necesidad de rearmar a toda la sociedad desde el frente ético, ¿no? Se dieron cuenta que la gente ya estaba realmente, le había entreabierto la puerta a la corrupción, a la mentira, a todo esto. Y entonces se inició un intenso debate sobre la necesidad de rearmar a la sociedad desde el frente ético, ¿no? Y a mí me resultó un tanto así, porque a mí, quizá es un tema generacional, un tema de formación desde casa. Para mí siempre la ética fue muy importante, ¿no? Y cuando yo me decidí dedicarme al periodismo, siempre he visto al periodismo como un oficio muy generoso, ¿no? Y yo me acuerdo que desde siempre, cuando yo iba a mis clases a la Facultad de Ciencias Políticas, todo el mundo decía: "Mira, no te vas a enriquecer, ¿eh? No te vas a enriquecer en este oficio", y era cierto, ¿no? Pero ya tienes tatuada, ¿no? Ya tienes tatuada esta vocación de ser periodista. Dice: "No me importa con el mero hecho de ser feliz, de ser periodista". Era la época en la que todavía podías creer que podías vivir de un periodismo honesto, ¿no? Me acuerdo de aquella época en la que mucha gente, como estudiantes de las ciencias políticas, hicimos un cochinito para financiar el nacimiento de la revista Proceso. ¿Quién nos iba a decir que Proceso iba a terminar en manos de secuaces como los de los panistas, ¿no? ¿Quién me iba a decir que la hija de don Julio iba a traicionar el legado de su padre? Y cuando yo ingreso a la carrera de periodismo, yo lo hago con esta sensación, si tú quieres, un tanto romántica, de que mi aspiración era llegar y trabajar, por ejemplo, para Excelsior, que en aquella época era considerado la catedral del periodismo, ¿no? En toda América Latina, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo finalmente ingreso en Excelsior, a mí me permitieron firmar mi primer reportaje, mi primer análisis, solamente como 6 meses después de ponerme a prueba, de ver si lo que yo escribía era producto de calidad. Así era antes en Excelsior. Y después con el tiempo, Dios mío, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Antes, para tener una columna,
tenías que tener realmente una formación consistente. Manuel Buendía, Miguel Ángel Granados Chapa. Hoy cualquier chiquilicuatre puede tener una columna. Ahí tienes el caso de Lourdes Mendoza, ahí tienes el caso, bueno, tú, Ana Paula Ordorica, revisa los columnistas del Universal y te vas para atrás, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que esta gente ya tenga una columna? Comentaristas como tu Capibara, por ejemplo. Ándale, ándale, ¿no? Y Bueno, entonces, si le dan columna y le dan espacio hasta a Sergio Mayer, para acabar pronto, para que luego no vayan a decir, ándale. no, no hablan de los de Morena. Ahí está lo de Sergio Mayer. Ah, no, ya se fue de Entonces, Morena. sí, uno dice, híjole, ¿qué ha pasado con el periodismo, no? Y claro, lo que ha pasado es que se ha producido un envilecimiento de este oficio, ¿no? Y yo me acuerdo todavía cuando yo tenía intensos debates con mis periódicos que me decían, ¿estás seguro de esta información? Le digo, sí. ¿Cuántas fuentes comprobaste? ¿Consultaste? ¿Le dijiste al afectado que ibas a publicar esto? Le digo, sí. Le hablé para decirle, ¿qué opina de esto que voy a publicar usted el día de mañana? Y ponía su comentario. No, ahora todas estas reglas han volado por los aires. Y me di cuenta de este envilecimiento, sobre todo cuando estuve trabajando para el Universal, cuando el dueño del Universal me comisionaba para ir a cubrir, por ejemplo, ve a cubrir a Jacqueline Pechard a Nueva York para que, digo, oye, pero es que ir solamente a cubrirla, a entrevistarla, se me hace realmente anodino, o sea, ¿tiene sentido? Que vayas, es una orden del jefe. Bueno, oye, que vayas a Sofía, a la capital búlgara, a encontrarte con el Procurador General de la República, y le transmites los saludos del jefe. Pero hay muchas cosas que están pasando en Bulgaria, los campos de rendición de la CIA, cómo están secuestrando gente. No, 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 tú ve nada más a entrevistar a fulanito y le transmites, por favor, que le quede muy claro que tú fuiste exclusivamente hasta ahí a verlo, te entrevistas con él, le haces una entrevista y le mandas saludos del patrón. Yo dije, no, esto está de la chingada, ¿no? Y entonces, así como, y me acuerdo todavía una vez, un día, un alto empresario español me invitó a comer a uno de los mejores restaurantes de Madrid. Yo me quedé intrigado, ¿para qué me querrá este señor? Muy amable el tipo. Y ya en los postres me dice, oiga, mire, la razón por que le ha invitado es porque yo tuve un negocio con un embajador de México aquí en el negocio de los astilleros, pero pues, resulta ser que me traicionó mi socio mexicano y me ha robado mi parte y quisiera ver por cuánto usted me ayudaría. Yo me quedé. Si yo sé que en México el periodismo pues funciona así. Digo, mire, si usted tiene razón, no tiene por qué darme ni un solo centavo o ni un duro, como dicen los españoles, no tiene que darme ni un duro. Si usted cuénteme su historia y si es verdad, si es verídica, me la contó, contrasté la información, la mandé a México en un fin de semana, se publica en primera plana. Al día siguiente me llama el subdirector y me dice, oye, cabrón, ¿cómo publicas esto? Digo, porque es verdad. Sí, pero este embajador es amigo nuestro. No, no hagas esto, no vuelvas a publicar estas mamadas, ¿no? Y yo te quedas así, dices, what? Y para qué les cuento, la historia es larguísima porque, miren, agencias de inteligencia muchas veces se acercaron para ofrecerme dinero, para comprarme. Y dije, no, 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 porque yo sabía que si me vendía, todo se sabe en este oficio, todo, 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 ¿eh? Y no quería que mi reputación quedara comprometida. ¿Y por qué hoy que miro hacia atrás digo, ay, cómo duermo tan tranquilo? A veces no me alcanza el dinero porque tengo que pagar este medicamento, porque tengo que pagar esto otro,
pero prefiero dormir tranquilo. No me importa estar con estrecheces, pero prefiero estar dormido tranquilo y que no de repente salga por ahí alguien, dice: "No seas pinche mentiroso, tú eres un corrupto. El tal día, en este bar tú recibiste un sobre de ese color", como yo sí puedo decir, porque sí me consta, cuántas veces Joaquín López Dóriga recibía sobres amarillos así de gordos y cómo se reía él de que le dijeran corrupto, como aquella anécdota que conté alguna vez cuando íbamos de regreso al Vaticano después de cubrir una gira papal. Yo iba leyendo un libro ya de regreso a Roma en la que era una historia que era una especie de compendio de periodistas que vivían del chayote, ¿no? Y estaba entre esa lista Joaquín López Dóriga. Estaba muy entretenido. Cuando subo al avión iba yo leyendo con mi maleta, la pongo y dice: "¿Qué estás leyendo?". Digo: "Híjole, mano, ¿cuánto dinero te has metido?". Dice: "A ver, déjame ver, cabrón". Así, no, están pendejos, yo me meto más que esto, me meto más que esto. Y entonces te das cuenta Se que metía coca, Jaime. exacto, exacto, ¿no? Y toda esa generación, toda esa generación. Aparte. Y entonces te das cuenta que yo vengo de una generación, la misma que tú, Paco, en la que cuando no era el político en turno, era el narcotraficante, que ya desde entonces los narcos ya tenían un peso específico en influencia, eran el policía, el jefe de la policía, el político, todos soltaban el dinero porque decían: "Con el dinero baila el perro". Esa era la moneda de cambio. Las cosas no han cambiado, han ido a peor. Pero, ¿qué quieres que te diga? Yo soy virgencito y riego las flores, prefiero no se cachondeen de mí, no se burlen de mí. Yo soy No, Vicente, Jaime, es que cuando hablamos de corrupción, es que sí, sí la conocemos, sabemos cómo era. Yo sé, aparte, que a Jaime muchas veces le ofrecieron dinero. Y yo he platicado mi caso, ¿sí? Para que no crean que hablamos de... En algún momento yo lo he platicado al aire. Me depositaron en mis cuentas, además tengo la fecha, 2007. Me depositaron en mi cuenta bancaria $245,000. Dólares, no pesos. 245,000 depositaron en mis cuentas. Ahí están los documentos. No me quedé ni con ni un centavo, nada, nada. La Conducef, la Defensoría de los Usuarios Bancarios, me decía suyo. Hacienda me decía suyo. El banco me decía, es su dinero. Yo decía, está bien, pero díganme quién lo depositó. Mi mamá ya se murió, mi papá ya se murió. No tengo tíos millonarios. 245,000 para que vean el tamaño que son los chayos. Sí, y tengo los documentos que el banco, después de un proceso larguísimo, tuvo que quedarse con ese dinero. Entonces, sí, cuando hablamos de eso, sabemos lo que es. Vimos a periodistas recibir chayos. Yo hace mucho que ya no reporteo, pero los vi, Jaime los vio, sabemos y sabemos cómo opera el chayo. Por eso, ahora que decimos que presentan a la Consejería Jurídica de la Presidencia, presenta esta iniciativa para que los medios, incluidos nosotros, digamos qué estamos haciendo, si opinión, análisis, noticia, reportaje, lo que sea, que lo digamos, es porque sí sabemos, ¿va? Porque en algún momento Jaime y yo lo vivimos, lo vivimos. Imagínense, $245,000 me sacarían de todos los apuros que tendría o que tengo en este momento, Jaime y Vicente. Y quiero también decir que el periodismo debe de ser contrastar ideas, contrastar opiniones, contrastar versiones. Y lo voy a decir una sola vez y sin afán de polemizar. El lunes me concedió la entrevista, esa que sirvió para despotricar, a pesar de pedirle pruebas a Jaime Bonilla, pues no ofreció pruebas contundentes de sus dichos contra la gobernadora Marina del Pilar. Bueno, estuve el lunes solicitando la entrevista con Marina del Pilar. Me dijeron que sí, pero no me dijeron cuándo. Me dijeron que estaba en camino, ella me dijo que estaba en camino a la Ciudad de México, pero que me pusiera de acuerdo con su asistente personal o su secretario particular. Y estuvimos platicando
nos había dicho, nos habló de la posibilidad, se lo pedí yo, de que la entrevista entonces fuera virtual el martes. No me llamaron para la entrevista en la mañana. No se concretó. Me dicen que porque llegaron muy tarde a la Ciudad de México. El martes estuve esperando y me dicen que había posibilidad de que se hiciera el miércoles. El miércoles estuve esperando hasta muy tarde. Ayer me vine de Tijuana. Y para la gente que pregunta por qué no hemos presentado la versión de Marina del Pilar, pues les digo, es porque no somos El País de España, porque no somos Milenio, porque no somos Radio Fórmula y porque no somos a la lista hasta donde tope, ¿no? Yo le dejé un mensaje a Marina del Pilar diciendo: querida gobernadora, ante el éxito no obtenido, te dejo en Tijuana mi deseo de que todo te salga bien y mi reclamo porque no se concretó una entrevista que se me prometió. No puedo esperar indefinidamente por lo que veo que ya declaraste en diferentes medios. Espero que me entiendas. Esperé concretar el lunes. Se mencionó para martes, pero no se hizo y se esperó hasta hoy miércoles todo el día. No sé qué falló, si fue una falta de voluntad de tu equipo o una decisión tomada por ti. En cualquiera de los casos, de mi parte, el mejor de los tonos. Si me hubieras dicho que no, hubiera agarrado mis cachivaches y me iba, no insistía, pero bueno, total, solo habría que revisar los mensajes que nos intercambiamos para saber que no fueron ideas mías. Tal vez el error de uno, en este caso Vicente Serrano, de Sin Censura, es permitir que lo sigan viendo como medio del movimiento, que está ahí para cuando se pueda y se quiera. Por eso no le puedo presentar la versión de los hechos aquí en Sin Censura desde la perspectiva de Marina del Pilar. Si usted quiere escuchar la versión de Marina del Pilar, búsquelo en otro medio. Ya le di una entrevista a Alejandro y a Álvaro en Los Periodistas. Ya declaró que ni narca ni traidora. Ya le declaró a Juanito Becerra en Radio Fórmula que se trata de una emboscada psicológica. Ya hizo sus declaraciones con el periódico El País de España. Ya hizo sus declaraciones en Milenio. Yo no le puedo ofrecer más que decirle en dónde ha dado la entrevista la gobernadora Marina del Pilar, a quien creo que le han quedado mal en su equipo. Es lo único que puedo esperar. Pero bueno, así las cosas, porque me preguntan muchas personas qué pasó con la entrevista de Marina del Pilar. Esperé y no llegó. Pero bueno, recogiendo parte de lo que le dijo a Juan Becerra Costa, aquí está un extracto de sus dichos, los dichos de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Personas que te dijo que eran gestores, funcionarios estadounidenses. Funcionarios estadounidenses. Y como él vive en San Diego, agencia, él es tiene doble nacionalidad, incluso él participa en política en Estados Unidos, forma parte de un partido político en Estados Unidos, tiene nexos políticos. Y me dijo, hay una persona que creo que pudiera ayudarte a atender este tema de HSI. Luego ya se presentó también como asesor de FBI y demás. Bueno, eso ya vino meses después. Entonces, ¿pero cuándo te reuniste con él por primera vez? Con esa persona, sí. Nos reunimos físicamente en diciembre del 2025. ¿Y él ahí te dijo que era ahí fue del FBI? Asesor del FBI, intermediario del FBI. ¿Y no te sonó algo raro? Parecido. Sí, un poco extraño. Pues bueno, tan extraño, tan raro que está en los audios mi voz, ¿no? Sorprendida, de sorpresa, ¿no? Efectivamente, sí, medio raro. Y luego empieza a hacer una serie de planteamientos, que es a donde yo voy, que para mí fue una emboscada. Bueno, pero antes de esto ya habíamos hablado por teléfono, vía WhatsApp. Sí. Vía WhatsApp. El propio exgobernador Bonilla me lo comunicó. Sí. Bueno, en ese momento, en una de las llamadas, de las conversaciones, él me hace un planteamiento de una reunión en Panamá. Bueno, pues ahí está como Marina del Pilar le explica a Juan Becerra Costa en Radio Fórmula que se trató de una emboscada encabezada por Jaime Bonilla. Esa es la versión de Marina del Pilar.
Y mire, hay algunas personas que me dicen que no llore, no, estoy explicando por qué no se ha presentado la entrevista, no lloramos, pero tampoco nos arrodillamos ni nos tiramos de tapete ante nadie. Con todo respeto, creo que deben de recordar que no es una entrevista para Vicente Serrano, es una entrevista para la audiencia de Sin Censura. Y en ese sentido, pues lamento a la audiencia de Sin Censura decirle que no somos ninguno de esos grandes medios de comunicación. Y bueno, así que quede. Nada más quería hacer este comentario, es propio, no involucro a nadie, así lo digo, y lo digo con el mejor tono, porque ustedes se merecen total transparencia. Bueno, el que está llorando, ese sí que está llorando, es Alito Moreno, porque le están en el INE diciendo, ya párale a tus pinches calumnias, ya párale a tus pinches mentiras, eso de narcogobierno y narcopartido, y si no tienes con qué comprobar, a chiflar a su Mauser, cabrón. Y bueno, pues ahí está la reacción de Alito Moreno como niño, como chamaco, pataleando, y bueno, pues ahí está el PRI en su justa dimensión. Solamente está para el pataleo. Mi querido Jaime, voy contigo. A mí me extraña esta reacción de Alito porque no es la primera vez que el INE hace este tipo de requerimientos o presenta este tipo de advertencias. Lo vimos desde las pasadas elecciones, cuando se producían exabruptos, se lanzaban calumnias como parte de la guerra sucia que siempre ha existido. Yo no sé por qué Alito Moreno se llama hoy, se dice escandalizado, se dice indignado, cuando él es quizá uno de los principales calumniadores que existen en este país, y lo hace porque ya sabemos que lo que quiere Alito Moreno es calumniar al que está enfrente para que todo el mundo mire hacia allá y no hacia todo el escándalo de corrupción que que ocultó durante su época como gobernador de Campeche, donde se enriqueció y se hizo con el control del PRI. El día que salgan todos y cada una de las corrupciones de Alito Moreno, la gente se va a quedar patidifusa, ¿no? Y eso por lo que toca a Alito Moreno, que es un sinvergüenza descarado. Déjame nada más comentar sobre el tema de Marina del Pilar. Yo creo que mi impresión es que el viaje de la gobernadora de Baja California a México fue primero, para ver a la presidenta, segundo, para recibir línea, porque yo creo que se estaban dando cuenta del daño que ya estaba haciendo Bonilla al interior de Morena. Acuérdense que Morena es una de las plazas más disputadas, hay más de 13, creo que 13 contendientes para convertirse en los defensores de Morena de cara a la nominación, a la unción como candidatos de Morena en Baja California, y ahí evidentemente hay una abierta disputa por el poder que tiene entre distintas facciones, ¿no? Bonilla, que es un mafioso de 7 leguas, es un tipo que quiere recuperar el poder. Todo el mundo recordamos cómo a mí me resultó vergonzosa aquella reunión a la que asistió Olga Sánchez Cordero, cuando el tipo quería permanecer más tiempo en el poder. Olga Sánchez Cordero diciéndole, sí, no, sin ningún problema, ¿no? De verdad que yo quedé asqueado con la gestión de Olga Sánchez Cordero, una mujer corrupta hasta la médula. Yo no sé por qué el presidente realmente confió alguna vez en ella. Pero también tengo que decir que en el caso de Marina del Pilar, te das cuenta que últimamente se convirtió en un pollo sin cabeza. Yo no sé si es incauta, yo no sé si es tonta, yo no sé por qué. Mira, toda esta historia de Marina del Pilar empieza cuando decidió unir su vida a la de Carlos Torres. Se casó con Carlos Torres en Tijuana, en Mexicali. Tú preguntabas por Carlos Torres, todo el mundo te decía, esto es un mafioso.
tiene vínculos con el narco, tiene vínculos, tiene sus negocios. Yo no sé cómo Marina del Pilar se ha casado con este personaje. Y yo creo que Marina del Pilar, a veces yo creo que o es demasiado ingenua o hace que es ingenua, ¿no? Y ahí radica el problema, el origen de los problemas de Marina del Pilar, porque ayer yo estaba viendo una entrevista que le hizo Milenio, esta señora Alanis, que por cierto, Alanis a mí se me antoja como una de estas hermanas que yo quiero mucho. Son de estas hermanas que son muy dicharacheras y viven de estos programas del el estilo de Patti Chapoy, se la viven, se saben todos los chismes. Así es Elisa Alanis y con este estilo. Oye, pero cuéntanos, ¿qué pasó todo esto? ¿No? Y la Marina del Pilar, no, es que me engañaron, me tendieron una trampa, patatín, patatá, ¿no? Y termina la entrevista, sale la gobernadora y acto seguido lo que dice Elisa Alanis es, no, es que todavía hay muchas preguntas sin responder, porque, a ver, ¿por qué le quitaron la visa? ¿Por qué? Porque acuérdense, están los audios de Héctor de Mauleón y sacan parte de los audios de Héctor. O sea, va la gobernadora de Baja California, a la que ya tendieron una trampa y la tratan del Milenio con otra trampa, publican su entrevista, pero al mismo tiempo le dan por ahí, le dan por saco, recordándole que hay grabaciones, preguntándose de manera, yo no sé si mala leche de Alanis, porque es evidente que si le retiraron la visa, era por su unión con Carlos Torres. Por ello, después ella se separa, dice, no tengo nada que ver con este hombre, pero le retiran la visa precisamente por su alianza con Carlos Torres, ¿no? Entonces, yo creo que cometió muchísimos errores la gobernadora de Baja California y de esos errores se aprovechó Jaime Bonilla, que es un zorro de 7 colas y que está decidido a recuperar las cuotas de poder que poco a poco le fue cancelando Marina del Pilar. De eso se trata, la lucha por el poder, y esta mujer ya no sabe cómo salir, ¿sabes? A mí se me imagina como estas antiguas caricaturas, ¿no? En la que Marina del Pilar es como el coyote y el correcaminos, ¿no? El coyote cavando una trampa y no se da cuenta que al cavar se está metiendo él mismo en la trampa. A mí se me imagina que eso es lo que ha ocurrido con la gobernadora. Hubiera sido bueno que le concediera la entrevista a la audiencia de Sin Censura, porque si Jaime Bonilla lanzó un ataque tan artero desde las cámaras y micrófonos de Sin Censura, hubiera sido bueno que la gobernadora aprovechara la oportunidad de réplica que le ofreciste. Pero ¿quién es uno, no? ¿Quién es uno para dictar en los designios de Palacio Nacional? A lo mejor en Palacio Nacional le dicen, no, mira, vete con fulanito, vete con sutanito. Hay de alcance nacional, medios importantes, porque a veces desde Palacio Nacional se tiene la impresión de que los grandes periodistas, los grandes medios siguen siendo la neta del planeta donde te tienes, porque si no les das entrevista a ellos, no, gacho, te tratan gacho, ¿no? Nosotros podemos quejarnos, pero no podemos llegar a ser tan vanidosos como para decirlo, me negaste esta entrevista, pues olvídate, hasta aquí terminamos. No, el periodista no puede hacer eso, el periodista tiene que entender que está al servicio de una audiencia, y en ese sentido, creo que la gobernadora de Baja California le faltó al respeto a la audiencia de Sin Censura, porque nosotros solamente somos los mensajeros, somos los intermediarios. Así es que, lástima, Margarito, gobernadora, ojalá hubiera usted hecho caso a este medio independiente como Sin Censura, donde la hubiéramos tratado igual con decencia, pero sin dejar de preguntarle cosas importantes, como por ejemplo, ¿por qué usted se casó con Carlos Torres a sabiendas de que era un mafioso? Y aquí le paro, queridos amigos. Mi querido Jaime, ya estoy viendo también, regresando al tema de la defensa de Rufo y del grito de censura, Denise Dresser, tal cual. Los lineamientos propuestos para los medios son una nueva mordaza, son un ataque a la libertad de expresión.
parte fundamental de cualquier democracia y mientras tanto la información falsa y las mentiras siguen diseminándose en la mañanera, sin derecho de réplica para los calumniados. Dice Denise Dresser, qué cosas. Y luego el Güero Castañeda, que ya lo mencionábamos, Paco, Jaime. Daría la impresión que la detención de Ernesto Rufo Appel y las condiciones específicas de la misma ya comienzan a generar un repudio interno en México interesante, pero apenas arranca el esfuerzo para proveerle una proyección internacional y falta mucho por hacer. Ah, cabrón. O sea, sí están en defensa de Rufo. Así lo entiendo. Sí hay una defensa de todos estos personajes de Ernesto Rufo Appel, entonces, y escribe en el Universal, hablando de que no hay censura y hablando de estos medios, en el Universal, Jorge Castañeda, Rufo Appel, preso político, siguen con la misma cantaleta. A ver si no les termina pegando a nivel internacional, nótese mi sarcasmo, lo de Rufo Mandela. Dice Jorge Castañeda, no es fácil transformar un caso nacional de abuso e injusticia en una causa célebre internacional. Entran en juego la naturaleza intrínseca de la ilegalidad y el atropello, la personalidad de la víctima, el desprestigio del gobierno culpable de la arbitrariedad y la habilidad de los partidarios de la víctima para construir un escándalo internacional. Daría la impresión que la detención de Ernesto Rufo y las condiciones específicas de la misma ya comienzan a generar un repudio interno en México interesante, pero apenas arranca el esfuerzo para proveerle una proyección internacional y falta mucho por hacer. La carta firmada por unos 25 exjefes de Estado y de Gobierno de América Latina y España constituye un excelente principio. Ciertamente se trata de exmandatarios más bien de centro derecha o de derecha, no todos, ni Eduardo Frei, ni Óscar Arias, ni Carlos Mesa, ni Lenín Moreno lo son, pero ellos no deben, pero ello no debe obstar para buscar textos análogos con firmas adicionales de otros países y otras inclinaciones políticas o ideológicas. Bueno, entendiendo de quién viene este texto, Jorge Castañeda, que acabamos de exhibirlo hace rato, pues entiende uno quiénes son los voceros de esta campaña para defender a Russo, como son los voceros para gritarle al gobierno censura, Denise Dresser, y así sucesivamente avanzamos. Por cierto, antes de escuchar la opinión del maestro Paco Cruz y antes de que nos gane la presidenta, le pido los likes, lluvia de likes, familia sin censura, ayúdenos con los likes y muchas personas me dicen en el chat, me está diciendo Ceci que están mencionando que les están quitando los likes, pues seamos persistentes, regresen y denle like hasta que se quede. Suscríbase y si le quitan la suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Y porque nos puede ganar la presidenta, le recuerdo que a las 5 de la tarde el maestro Paco Cruz de lunes a viernes lo espera en sus videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Y a la 1 de la tarde, 13 horas tiempo de la Ciudad de México, a la 1 de la tarde, el maestro Jaime Hernández en No Apto para Cínicos junto a Hildy, su compañera de vida y también periodista de larga trayectoria. 13 horas, primero, No Apto para Cínicos, 5 de la tarde, 17 horas, con el maestro Paco Cruz en sus videocharlas cruzadas en los espacios de Julio Astillero. Mi querido Paco, para cerrar. Yo, rapidísimo, Vicente, estabas hablando del caso de Ernesto Rufo Appel, hemos platicado bastante, pero yo me pregunto, con opiniones como la de Jorge G. Castañeda, me pregunto cómo van a hacer para conciliar los señalamientos de la defensa de Rufo, que es Fernando Gómez Montt, y los señalamientos de Felipe Calderón Hinojosa. En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el secretario de Gobernación era Fernando Gómez Montt. Felipe Calderón Hinojosa, él ha dicho que Rufo era un mafioso, que estaba asociado al cártel de Tijuana. ¿Qué va a hacer Fernando Gómez Montt con esas declaraciones? Vicente, yo lo dejo ahí como una recochina duda
Felipe dijo que es un mafioso. Ernesto Rufo Apel, Fernando Gómez Montt lo va a defender. Uno era presidente, el otro secretario de Gobernación. Para mí es un mafioso desde 1989, Vicente y Jaime. ¿Tus redes sociales, Paquito? Vicente Jaime y yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y a las 5 de la tarde tienen razón mis videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero, Vicente Jaime. Gracias. Antes de que nos gane la presidenta, Jaimito, ¿con qué quieres cerrar? Es con una noticia importante, porque mientras en Estados Unidos siguen enfrascados en esta guerra estúpida que iniciaron contra Irán, ya no saben cómo salir del atolladero, y en ese contexto hoy se está dando a conocer que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se ha decelerado por segunda ocasión. El ritmo del crecimiento del Producto Interior Bruto creció a un ritmo anual del 1,5% durante los últimos 3 meses, debido a la guerra que Donald Trump decidió iniciar contra Irán. Son malísimas noticias para un Donald Trump que ya no sabe cómo salir del atolladero, y también se sabe que su principal candidato para ser el fiscal general de Estados Unidos, su abogado Blanche Todd, pues resulta ser que a última hora no consigue los votos necesarios para su confirmación. La administración Trump está encontrando más problemas en el frente interno, pero ¿quién tiene la culpa? Donald Trump, que se lanzó de verdad como cabra en cristalería, peleándose con Irán, peleándose con sus aliados Canadá y México, desatando una guerra interna, una guerra cultural sin precedentes en Estados Unidos. Vamos a hablar de todo esto, y también de cómo Estados Unidos y sobre todo la mano de Israel siguen con esta intención de seguir controlando los destinos de naciones en el hemisferio occidental. Ya saben, lo esperamos a las 13 horas con mi compañera de vera Lourdes Salas, quien conocen como Hildy, y pues nos vemos ahí, queridos amigos. Claro que sí, mi querido Paco, mi querido Jaime. Les agradezco como siempre y estamos al pendiente. No apto para cínicos, 1 de la tarde, las videocharlas cruzadas del maestro Paco Cruz en los canales de Julio Astillero a las 5. Y bueno, pues que pasen excelente jueves. A usted que nos está viendo y escuchando, le pido que nos siga apoyando con los likes. Familia Sin Censura, es momento de echar toda la carne al asador. Tenemos muy pocos likes. Ahora resulta, Gregorio Valles dice, si Vicente no hace esa entrevista con Bonilla, todo hubiera estado tranquilo. Soy el culpable del desmadre. No, bueno. Bueno, a usted que nos está viendo y escuchando, en serio, ayúdenos con los likes. Hacen falta un chorro total de likes esta mañana aquí en Sin Censura, nuestros canales Sin Censura TV, Sin Censura Media, Sin Censura Presenta y Vicente Serrano Sin Censura. Dice Ceci que tiene que ser un reto con los likes, que tiene que lanzarse esta alerta, esta advertencia de que les están quitando los likes, y les agradezco a quienes están tomando en cuenta nuestra solicitud. Les pido que hagamos ese esfuerzo. Gracias a quienes nos están viendo también en Facebook, en Sin Censura TV y en Sin Censura con Vicente Serrano, en la X antes Twitter, @Vicente Serrano, en Instagram en Sin Censura Vicente Serrano. Y nuevamente quiero agradecerle al amigo Gilberto Herrera Solórzano, diputado federal de Morena por Baja California, que le pidió el favor, y qué bueno que lo hizo porque así nos conocimos, al doctor Javier Escobar, que además es benefactor de Sin Censura, el doctor Javier Escobar, muy conocido en Ensenada y en Tijuana, para que me diera ese tour. Qué bonita está esa carretera, por cierto, les recomiendo. Yo creo que es una de las carreteras más hermosas de México, de Ensenada a Tijuana, y ahí pudimos llegar para entrevistar al maestro Noche, que se aventó el